Bien, esta es una clase donde se van a discutir los conceptos generales y conceptos básicos asociados a la fisiología del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es un sistema bastante complejo. Dentro de sus funciones principales encontramos la de poder integrar estímulos provenientes desde el medio externo, tanto como el medio interno, y poder generar respuestas en base a la integración de esa información. Está encargado de la regulación prácticamente de todos nuestros otros sistemas, de su funcionamiento, de todos los sistemas. Aún es válida la frase de que menciona que es más lo que desconocemos de nuestro sistema nervioso respecto a lo que sabemos. Lo dicen los mismos neurofisiólogos que estudian el funcionamiento general de esta estructura principal del sistema nervioso, que es el encéfalo, el cerebro. Desde el punto de vista de la organización estructural, nuestro sistema nervioso se organiza en dos grandes porciones: un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye al cerebro y a la médula espinal. En la actualidad también incluye al par craneal número 2, incluida la retina, que es el tejido receptor que propaga su información a lo largo del segundo par craneal, que es el nervio óptico, producto de estudios posteriores que han demostrado que tiene características que solamente se encuentran en el sistema nervioso central. Por ejemplo, las células que forman las vainas de mielina en los axones del nervio óptico son oligodendrocitos y no células de Schwann. Las células de Schwann forman vainas de mielina exclusivamente en el sistema nervioso periférico. ¿Ah? Y en el sistema nervioso central encontramos única y exclusivamente oligodendrocitos. El par craneal número 2 tiene oligodendrocitos. Tampoco tiene una estructura que envuelva al nervio, que es el epineuro, que se encuentra presente en los nervios periféricos, sino que tiene meninges. Está envuelto por meninges de la misma forma que toda la estructura del sistema nervioso central. Por lo tanto, es por esto que se ha incluido al par craneal número 2, el nervio óptico, dentro del sistema nervioso central. Dentro de las características específicas de este sistema es que los oligodendrocitos son los que proveen las vainas de mielina en el sistema nervioso central, y que los axones, o sea, una lesión o un daño en los axones, no tiene una posible reparación, ya que estos axones no se pueden regenerar. El sistema nervioso periférico, por otra parte, que está conformado por los ganglios periféricos, receptores sensoriales, específicamente las partes periféricas de los nervios espinales y craneales que emergen desde la médula espinal, obviamente exceptuando el par craneal número 2. Todos estos son considerados partes del sistema nervioso periférico, es decir, todos los plexos nerviosos que emergen y se forman producto de la unión de la raíz dorsal y raíz ventral que emerge desde la médula espinal. Dentro de las características generales tenemos que las células de Schwann son las células que proveen mielina, y que los axones se pueden regenerar. Si hay una lesión, los axones tienen capacidad de regeneración, y por lo tanto lesiones en el sistema nervioso periférico tienen un mucho mejor pronóstico que las lesiones en el sistema nervioso central. Existe una tercera subdivisión, que es una división que no tiene que ver con específicamente una división estructural, ya que es una división más que nada funcional, que corresponde al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se ubica en porciones específicas tanto del sistema nervioso central como periférico, y es funcionalmente distinto, ya que todas las funciones reguladas por este sistema son funciones que se denominan funciones vegetativas o autónomas, que quiere decir que no están reguladas de manera somática o por nuestra conciencia. A diferencia, por ejemplo, de la contracción de los músculos esqueléticos, que son músculos de contracción voluntaria, el músculo liso, específicamente podríamos poner de ejemplo el músculo del tracto gastrointestinal, el músculo gástrico, por ejemplo, está formado de músculo liso, que es un músculo de contracción involuntaria, y que en gran parte está regulada su contracción por el sistema nervioso autónomo. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de poder regular sus contracciones en función de nuestra voluntad. El principal
componente funcional de nuestro sistema nervioso, además de, obviamente, muchos otros, pero la neurona siempre se ha mencionado como el componente funcional, ya que son células especializadas en enviar y recibir señales de tipo eléctricas. Son las que permiten la comunicación entre un área del cerebro y otro. Permiten también la posibilidad de integrar estímulos y generar respuestas a través de circuitos formados entre estas neuronas. La neurona se puede dividir en 4 dominios principales. Son dominios estructurales en la neurona. Uno es el cuerpo celular, también llamado soma neuronal, y que es donde encontramos específicamente al núcleo, a la mayoría de los organelos membranosos, y por lo tanto en este sector, en el soma neuronal, encontramos a gran parte de la maquinaria sintética de la neurona. El procesamiento de proteínas, todo eso ocurre en la región del soma neuronal. Otra región importante, otro dominio de la neurona son las dendritas, que son estas prolongaciones que emergen desde el soma neuronal, que se van haciendo cada vez más estrechas, van disminuyendo el diámetro a medida que se van alejando del soma neuronal y que asemejan las ramas de un árbol. De hecho, la palabra dendrita viene del latín dendros, que significa árbol, ¿no? Estas dendritas, junto con el soma, son 2 territorios en la neurona altamente especializados en recibir señales, ya que es el lugar de la neurona, o son los lugares de la neurona donde encontramos la mayor densidad de receptores para neurotransmisor. O sea, la mayor cantidad de receptores para neurotransmisor los encontramos en las dendritas y en el soma neuronal. Es decir, son zonas altamente especializadas en poder recibir información, proveniente obviamente de otras neuronas. Otro dominio es el axón, que es una prolongación única que emerge desde el soma neuronal, emerge de una región más o menos cónica, denominada cono axónico. Este axón inicia con un segmento que va a ser siempre desprovisto de mielina. Este segmento desprovisto de mielina va a ser independiente si es que el axón tiene o no tiene mielina. Este segmento siempre va a estar desprovisto de mielina, denominado segmento inicial. Este segmento inicial tiene la importancia de que es el segmento donde inicia el fenómeno de propagación del potencial de acción, que se va a propagar a lo largo del axón, llevando información de una neurona a otra. El axón también tiene la característica de que no va disminuyendo su diámetro, tiende a mantener un diámetro más o menos constante a medida que se aleja del soma neuronal. Es mucho más largo en algunas ocasiones que las dendritas, pudiendo llegar algunos axones a tener longitudes mayores a 1 metro. Sobre todo en nuestro sistema nervioso periférico, donde hay nervios que tienen longitudes importantes, sobre todo los que van a las extremidades inferiores. Algunos incluso, como ya mencionamos, de estos axones tienen esta aislación especial, que corresponde a la vaina de mielina, que es formada por otro tipo de células, que son las células gliales, un tipo de célula glial específico, y que va a depender del lugar de ubicación de la neurona, la célula glial que forma mielina. En el sistema nervioso central, las vainas de mielina las forman los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico, las vainas de mielina las forman las células de Schwann. Finalmente, los terminales sinápticos, que una vez que el axón llega a su región de término, se ramifica y genera y da origen a varias de estas terminaciones presinápticas o terminales sinápticos. Este lugar es importante, las terminaciones sinápticas son importantes porque es aquí donde ocurre un fenómeno de transducción de la información, o sea, ocurre un fenómeno de transformación, ya que la neurona lo que hace es propagar un potencial de acción, información de tipo eléctrica, información que en el terminal sináptico se va a transformar en la liberación de un neurotransmisor. O sea, transformamos un fenómeno que viene propagándose como un fenómeno eléctrico, lo transformamos en un fenómeno de señalización química mediante la liberación de ese neurotransmisor. Corresponde a la membrana de células gliales enrolladas, que pueden ser, como dijimos, oligodendrocitos o células de Schwann, ¿no? Tiene características aislantes esta vaina de mielina, ya que tiene un componente principalmente fosfolipídico, ya que no es otra cosa que la membrana de estas células gliales, en este caso una célula de Schwann.
y que les provee aislamiento eléctrico respecto a las otras neuronas, y además también permite que la conducción del potencial de acción no tenga que ser continua. ¿Qué quiere decir? Si el axón no tiene mielina, el potencial de acción se tiene que propagar por cada segmento del axón, podríamos decir, por cada espacio de la membrana del axón. Sin embargo, cuando el axón está cubierto con mielina, o sea, es un axón mielínico, ya sea vainas formadas por los oligodendrocitos o por las células de Schwann, el potencial de acción solamente tiene que despolarizar las zonas desprovistas de mielina, que son denominados los nodos de Ranvier. Eso hace que el potencial se conduzca solamente en estas regiones, ahorrándose este espacio cubierto por mielina, ya que está aislado eléctricamente. Por lo tanto, la velocidad de propagación aumenta de manera bastante considerable, transformándose, en vez de una conducción continua, en una conducción que se define como conducción de tipo saltatoria. Va saltando de nodo a nodo. El citoesqueleto de la neurona es bastante específico, ya que permite, además de generar diferentes compartimentos en la neurona, también permite cierta característica de transporte. Todas las células tienen mecanismos de transporte asociados a proteínas motoras, que tienen la capacidad de moverse a lo largo del citoesqueleto. La neurona no es la excepción, pero en la neurona el transporte es bien característico y se denomina transporte de tipo axoplásmico. Este transporte permite llevar elementos que fueron sintetizados en el soma neuronal hacia las terminales sinápticas, que, como dijimos, podrían encontrarse bastante lejos en algunas neuronas, distancias que podrían superar el metro de longitud. Y por eso es que se utiliza este mecanismo de transporte usando como base el transporte a los microtúbulos, y transporte que es generado en dos direcciones. Una dirección anterógrada, quiere decir que va desde el soma neuronal hacia las terminales sinápticas. A eso se le denomina transporte axoplásmico de tipo anterógrado. Ese mecanismo lo realiza una proteína motora denominada kinesina, que tiene actividad ATPasa. Utiliza la hidrólisis del ATP para llevar elementos hacia los terminales, por ejemplo, vesículas sinápticas, mitocondrias, etcétera, u otros organelos. Existe también otro mecanismo de transporte, que es el transporte axoplásmico de tipo retrógrado, que es llevado a cabo principalmente por una proteína motora muy similar a la kinesina, pero que se denomina dineína, o dineína cerebral. Esta dineína es la que genera el transporte retrógrado y permite llevar algunas cosas que fueron absorbidas en la terminal sináptica, como por ejemplo algunos factores de crecimiento, algunas hormonas que tienen que ir a señalizar al soma neuronal, e incluso algunas toxinas y virus que pueden ser absorbidos por la terminal sináptica. Entonces tenemos dos tipos de transporte, un transporte anterógrado y un transporte de tipo retrógrado. Las células gliales son células que se encuentran también en nuestro sistema nervioso central, son muy importantes para su funcionamiento. El concepto neuroglia es un concepto bastante antiguo, pero que se ha mantenido en su utilización y que partió de un concepto bastante errado, que era que las células glías solamente correspondían a tejido conectivo inactivo, o sea que no tenían ninguna otra función que mantener a las neuronas juntas en el sistema nervioso central. Viene del inglés neuroglue, glue como los americanos llaman a este pegamento transparente que se utiliza para los trabajos escolares, o sea que era simplemente el pegamento para las neuronas. Eso es lo que se creía de las células glía. En la actualidad hay bastante conocimiento respecto a las funciones específicas de las células glía y tienen funciones vitales para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. En el sistema nervioso central vamos a encontrar tres tipos de células glías distintas. Uno son los oligodendrocitos, encargados de formar vainas de mielina alrededor de los axones en el sistema nervioso central. Ellos generan varias prolongaciones citoplasmáticas que toman un paquete de axones y van a formar mielina a su alrededor. Los astrocitos son células bastante abundantes en nuestro sistema nervioso central y además de tener la función de proteger a las neuronas, de darles sustento también a las neuronas,
tienen funciones muy muy importantes, como por ejemplo mantener un ambiente óptimo para las neuronas del punto de vista del balance electrolítico. Pueden regular lo que entra al sistema nervioso central, porque ellos son encargados de la formación de la barrera hematoencefálica. También están encargados de los procesos de angiogénesis. Ellos regulan la arquitectura del sistema nervioso central, hacia donde pueden migrar las neuronas en su proceso de migración, en el proceso de formación y maduración de nuestro sistema nervioso. Están encargados también de la regulación de la función sináptica, ya que los astrocitos, algunos procesos que tienen forma de... Los astrocitos se denominan astrocitos por su forma característica de estrella, tienen muchos procesos similares a las dendritas, y estas prolongaciones se acercan a la sinapsis, al sitio de comunicación entre una neurona y otra, y tienen la capacidad de inactivar la sinapsis mediante la recaptación de los neurotransmisores que se liberan en ese espacio. Ellos pueden metabolizar los neurotransmisores y devolver los componentes básicos a las neuronas para que vuelvan a resintetizar el neurotransmisor. O sea, estos astrocitos tienen muchas funciones específicas en el sistema nervioso central. Y tenemos también a las microglías, que forman el componente, podríamos decir, inflamatorio inmune en nuestro sistema nervioso central. Antiguamente, como no se habían encontrado glóbulos blancos dentro del sistema nervioso central, ya que estos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Sabemos que los glóbulos blancos pueden salir de los vasos sanguíneos y moverse con facilidad entre los tejidos para dirigirse a un sector donde hay un daño o donde hay una infección. En el sistema nervioso central esto no ocurre por la presencia de esta barrera hematoencefálica, que evita el paso de algunos elementos, de algunas sustancias, así como también dificulta el paso de estos glóbulos blancos, de estos macrófagos, por ejemplo. Las microglías cumplen esa función en el sistema nervioso central. De hecho, son las menos comprendidas y hace bastantes pocas décadas que se sabe su función. Ellas cumplen esa función de fagocitar, tienen la característica similar a los macrófagos. Ellos pueden fagocitar células que están sufriendo apoptosis, muerte celular, o células que han sufrido un daño, ¿no es cierto?, y tienen que ser degradadas. Esa es la función específica de las microglías. Estos oligodendrocitos y células de Schwann sintetizan mielina, como ya mencionamos. Los oligodendrocitos, sistema nervioso central; células de Schwann, sistema nervioso periférico. ¿De qué sirve la mielina? Nosotros sabemos que permite aumentar la velocidad en que se propaga el fenómeno eléctrico denominado potencial de acción. Y esa es una característica clave, ya que nuestros fenómenos dependen de respuestas muy rápidas, de la integración de la información para poder dar respuestas rápidas. Y evolutivamente existieron dos estrategias evolutivas para poder dar respuesta a esta necesidad de aumentar la velocidad de conducción de los potenciales en el sistema nervioso, en nuestro sistema nervioso específicamente. Los invertebrados tuvieron una estrategia evolutiva que fue aumentar el diámetro de los axones. O sea, los invertebrados, como por ejemplo este calamar, que no es cualquier calamar, sino que un calamar gigante, tienen axones muy muy gruesos, y como es un calamar gigante, tiene neuronas y axones gigantes. El axón de un calamar gigante puede llegar a medir hasta 0,5 milímetros, o sea, el diámetro de una mina de las que se colocan en los lápices. Eso es el diámetro del axón de un calamar, y puede propagar potenciales de acción a una velocidad entre los 10 a 20 metros por segundo. Los axones de calamar gigante sirvieron bastante para el estudio de los mecanismos específicos de transmisión del potencial de acción, ya que si bien tienen ciertas diferencias básicas, como por ejemplo las concentraciones electrolíticas entre el LIC y el LEC, ya que ellos viven en el mar y tienen una elevada concentración de sodio, cloruro, una alta concentración de sales, se demostró posteriormente que esas concentraciones siguen siendo proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si de sodio había una alta concentración fuera de la célula y baja en el interior, sigue siendo así aunque estén en agua de mar. Sigue habiendo una mayor concentración de sodio fuera que dentro, y se calculan en proporciones y tienden a ser similares las proporciones. La ventaja de estos axones gigantes de calamar es que permitieron el registro de los potenciales de acción y entender la naturaleza de estos potenciales de acción, ya que eran mucho más fáciles de manipular, de insertar electrodos, microelectrodos, etcétera, para poder medirlo. Estamos hablando de que los axones de ser humano en los mamíferos, en los vertebrados principalmente, tenemos axones de diámetros muy pequeños. Estamos hablando de micrones, estamos hablando de 20 micrómetros
los axones más gruesos que se encuentran, ¿no? Aquí estamos hablando de milímetros, 0.5 milímetros, ¿no? Los vertebrados entonces generaron vainas de mielina. Y aquí tenemos una imagen que muestra una micrografía electrónica, un corte transversal de un axón mielínico del nervio isquiático de una rata, donde vemos el axón, en esta región, vemos el núcleo de esta célula de Schwann, porque si estamos hablando del nervio ciático o isquiático, el sistema nervioso periférico, entonces una célula de Schwann, y todo esto que se ve alrededor son vueltas y vueltas de la membrana ultra enrollada de esta célula de Schwann, que su componente principal, el componente principal de la membrana de esta célula de Schwann es un fosfolípido, como en todas las células, pero aquí el mayor componente es la esfingomielina. Por eso es que esta vaina se le denominó entonces vaina de mielina. Al final de cada segmento de mielina existe esta pequeña porción descubierta de mielina denominada nodo de Rambier, y que es la zona específica que sufre despolarización y que por lo tanto permite esta conducción saltatoria mucho más rápida del potencial de acción. Un axón mielínico puede propagar un potencial de acción a velocidades que pueden alcanzar los 120 metros por segundo. Mucho más rápido que el potencial de acción propagado por un axón gigante de un calamar, manteniendo diámetros de axones muy pero muy pequeños. Por lo tanto, ahorrando una gran cantidad de espacio, y es lo que nos permite a nosotros tener sistemas nerviosos con una infinidad de neuronas. Estamos hablando de miles y miles de neuronas, estamos hablando de billones de neuronas. Por lo tanto, tenemos un sistema nervioso que tiene la capacidad de tener muchas más neuronas, ya que tiene axones con diámetros muy reducidos. Sabemos que las neuronas no se regeneran, nuestro sistema nervioso tiende a ser bastante fijo, ¿ah? Desde que nosotros nacemos ya comenzamos a disminuir el número de neuronas, el cual va disminuyendo toda nuestra vida. Sabemos que estas neuronas no se regeneran, por ahí hay algunas teorías de neurogénesis adulta, ¿ah? De que en algunos sitios se han encontrado neuronas que sí se regeneran, ¿ya? La evidencia todavía no es tan clara. De hecho, la mayor evidencia, la evidencia más fuerte muestra que no hay regeneración neuronal, ¿ah? Y que si fuera el caso sería en territorios muy específicos y a tasas muy bajas, ¿ya? Pero como ya les mencionaba, la mayoría de estudios tienden a mostrar, o las mejores evidencias tienden a mostrar que en realidad esto no existe, por lo menos en los seres humanos, en la vida adulta, ¿ya? Donde se ha encontrado neurogénesis es específicamente en la región del hipocampo, en algunos mamíferos pequeños como en ratas. O sea, se sabe que las ratas, en la zona específica del hipocampo, todavía hay algunas neuronas que se dividen. En los seres humanos no, en la vida adulta menos. Y esto tiene una razón bastante específica, o sea, nuestras conductas, ¿ya? Nuestro aprendizaje no depende principalmente del número de neuronas, sino que depende más que nada de las conexiones formadas entre estas neuronas. Cuando nosotros aprendemos un gesto motor y lo perfeccionamos, significa que lo que formamos fueron circuitos neuronales altamente específicos para poder realizar un movimiento con una alta precisión o para poder recordar un concepto con un alto detalle. No interesa el número de neuronas, sino que los circuitos y la precisión de los circuitos establecidos. Mientras más neuronas se integren al circuito, o sea, mientras más sinapsis se hagan, mejor va a ser el aprendizaje de ese concepto. Por eso es que es importante muchas veces no solamente leer el concepto, sino que tener un esquema, tener un dibujo, asociarlo a otro concepto, lo que nos va a permitir aprender. Si nuestro sistema nervioso estuviera constantemente renovando las neuronas, se perdería la capacidad de almacenar esta información, porque el almacenamiento no está en las neuronas, sino que está en las conexiones que establecen las neuronas. Por lo tanto, si se estuvieran renovando constantemente las neuronas, como por ejemplo renovamos nuestra piel cada unas pocas semanas, tendríamos que formar nuevamente toda esta sinapsis, que es un proceso altamente complejo que toma bastante tiempo, ¿ah? Por eso es que nuestro sistema nervioso funcionalmente tiene esa característica de que una vez que se forma, los únicos cambios a nivel macro que pueden existir es en la formación de nuevas sinapsis o simplemente en la eliminación de sinapsis que ya no se utilizan. Y eso es el concepto que probablemente han escuchado
donde se menciona a la plasticidad neuronal o a la plasticidad cerebral, que nuestro cerebro es plástico, ya que puede modificar la capacidad de formar nuevas sinapsis o de eliminar algunas sinapsis que ya no sirven, fortalecer las que se formaron y se siguen utilizando de manera constante, etcétera. ¿Mm? Vamos a entrar a un concepto clave para entender el funcionamiento de las neuronas y cómo se traspasa la información de una neurona a otra, o sea, cómo se propagan los potenciales de acción, que es el concepto de potencial de membrana, ya que el concepto de potencial de acción involucra también el concepto potencial. Y tenemos que entender la base para la propagación de este potencial de acción, que es el potencial de membrana. Todas las células tienen un potencial de membrana. Tenemos que definir entonces qué es el potencial de membrana. Potencial es la forma para referirse a un tipo de energía, a una forma en que se encuentra la energía. Sabemos que la energía es la capacidad que tiene la materia para generar trabajo, o sea, para generar energía en forma de trabajo. ¿Ah? La energía puede existir en dos formas: generando movimiento o en un estado conservativo, que finalmente se utiliza para generar movimiento. O sea, el fin de la energía siempre es generar movimiento. Movimiento de partículas en forma cinética, movimiento de partículas cuyo roce va a generar calor, movimiento de una onda electromagnética que genera una amplitud o una longitud de onda específica que nos permite generar luz, etc. ¿Ah? Por lo tanto, la energía siempre la tenemos que asociar a movimiento, ¿sí? Y la energía potencial es una energía que se encuentra en estado conservativo. De hecho, tenemos que entender en base a este fenómeno, ya que es un fenómeno de naturaleza eléctrica, tenemos que tener un poquito claros los conceptos asociados a la ley de Ohm, que existe un voltaje, que existe una intensidad para generar determinadas corrientes y que esas corrientes se mueven por conductores con un cierto grado de resistencia. ¿Ah? Las células sabemos que tienen diferencias de concentración, tienen gradientes iónicos, ya que el LEC tiene una alta concentración electrolítica, así como también el LIC. Sabemos que hay mucho más sodio en el LEC que en el LIC. Sabemos que hay mucho más potasio en el LIC respecto al LEC. Por lo tanto, se generan gradientes que permiten la entrada de sodio, la salida de potasio a través de determinados canales iónicos, porque sabemos que la membrana es impermeable a los electrolitos, producto de su característica de que tienen carga eléctrica y se asocian altamente con agua, se asocian muy fácilmente a agua, y la membrana es prácticamente impermeable al paso de agua. Entonces, esos gradientes generan cierto grado de diferencia de concentración. Nosotros, para generar energía potencial, siempre necesitamos una diferencia para poder generar ese movimiento. Les pongo un ejemplo. Para generar energía potencial gravitacional, podemos poner el ejemplo de lanzarse en bicicleta por una calle con una pendiente determinada. Si yo me ubico en la parte más alta de la calle, estoy en el lugar con mayor energía potencial. Basta un leve empujoncito para que yo me vaya cuesta abajo con esa bicicleta a una velocidad importante, que va a depender de la magnitud de la pendiente, o sea, qué tan pendiente es la calle, ¿sí? Pero tiene que haber una diferencia entre el punto donde estoy ubicado, que es un punto más alto, respecto del punto donde voy a finalizar, que es un punto más bajo, considerado como el nivel del suelo, ¿sí? El nivel de tierra. Si es que estoy en un punto más alto, tengo mayor energía potencial. Y por lo tanto, mientras mayor sea la diferencia de altura entre un punto y otro, mayor va a ser la diferencia para poder generar energía. Y por lo tanto, mientras mayor sea la pendiente generada por esa diferencia, mayor va a ser probablemente la velocidad a la que yo me voy a desplazar hacia abajo. De ese mismo punto de vista, tengo que ver la diferencia de carga eléctrica. Cuando yo tengo una pila voltaica, yo voy a tener cargas que se ubican en un lado de la pila y cargas que se ubican en otro lado de la pila. Probablemente, si usted tiene a mano por ahí en su casa, tome una pila de las que utiliza probablemente en el control remoto de su televisión, en alguna linterna, y dése cuenta que tienen un polo positivo y un polo negativo que están señalizados con más y menos. Eso indica una diferencia. La diferencia de carga, que permite entonces que las cargas del sitio marcado como menos
se muevan hacia el sitio marcado como más. Desde el polo negativo hacia el polo positivo va a haber un flujo de corriente. Se va a mover partículas con carga eléctrica, se van a mover electrolitos. Siempre y cuando los conectemos a un circuito, porque los polos están desconectados. Si yo conecto eso a un circuito, permito entonces la generación de corrientes. La pila voltaica es característica porque lo que nosotros compramos al adquirir una pila es energía potencial, energía en estado conservativo, que nos va a servir para generar energía. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo requiramos, cuando nosotros encendamos la linterna, cuando presionemos el botón en el control remoto. ¿Sí? Una membrana de una célula tiene, podríamos decirlo de manera bastante poco correcta, pero sirve para ejemplificar, tiene una pila a través de la membrana. Una célula tiene una pila, ya que una membrana almacena energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial se mide en voltios. Cuando hablamos de una célula estamos hablando de milésimas de voltios. Una membrana tiene una magnitud de voltaje de aproximadamente 70 milivoltios, con un signo negativo, menos 70 milivoltios. Una pila de 1,5 voltios común, la que usted utiliza en su casa, también es bastante baja la energía si lo pensamos. ¿Ya? Yo puedo tocar una pila sin ningún peligro, ya que sé que esa exposición a la corriente no me va a generar absolutamente nada. Pero si es mayor la diferencia entre el polo positivo y el negativo, se pueden generar corrientes que generan intensidades importantes. Por ejemplo, los 220 voltios que nosotros encontramos en el sistema domiciliario de electricidad. Si yo toco un cable que está ahí pelado en una conexión de mi casa, me voy a exponer a 220 voltios. O sea, la pendiente, pensemos en la colina, es mucho mayor. Y la corriente que se va a generar a través de mi cuerpo, que es un conductor, porque estamos hechos de agua y de electrolitos que conducen el fenómeno, esa corriente va a ser mucho mayor. Y por lo tanto las resistencias que se generan son mayores, y la resistencia siempre genera fricción y siempre genera calor. Y terminamos produciendo daño en nuestros sistemas producto de quemaduras generadas por la corriente eléctrica. Una célula tiene, como dijimos, almacenada una cantidad minúscula de energía potencial, dada a esas diferencias de concentración iónicas. Más sodio fuera que dentro, más potasio dentro que fuera, y el resto de todos los electrolitos terminan contribuyendo a que la membrana tenga esa almacenada esa energía. Se me dice, ¿cuál es el sentido de que la membrana mantenga esa energía eléctrica almacenada, esa energía potencial? O sea, como tener una pila en la membrana. Le sirve para generar corrientes iónicas. Yo sé que si entra sodio va a pasar algo en la membrana. O si sale potasio también va a pasar algo. Por lo tanto, se mueven partículas con carga eléctrica. Y se mueven a través, no de la membrana propiamente tal, no se mueven entre los fosfolípidos, sino que lo tienen que hacer por canales iónicos específicos, que hacen las veces de conductor y que permiten el paso de los electrolitos con cierta resistencia. O sea, en la membrana también se puede extrapolar y se puede hacer análogo el modelo de la ley de Ohm. Tenemos el voltaje de la membrana, tendríamos corrientes iónicas que se miden en amperes, ¿verdad? Estamos hablando de corrientes muy pequeñas a nivel de los picoamperes, y resistencias que también se miden en ohms, también unidades más pequeñas obviamente que el ohm. Por lo tanto, el potencial de membrana se refiere a la diferencia de voltaje a través de la membrana. Es la diferencia entre el potencial eléctrico en el citoplasma y el potencial eléctrico entre el espacio extracelular. Para la generación de esta diferencia de potencial eléctrico se requieren varias cosas. De partida se requiere que existan gradientes de concentración iónico, esa diferencia que mencionamos al inicio. Un gradiente no es otra cosa que una diferencia, porque es el gradiente el que permite que las partículas se muevan de zonas de más concentración a zonas de menos concentración. Y eso va a generar corrientes, ¿sí? Y además se requiere que la membrana tenga cierto grado de permeabilidad selectiva, que no deje pasar todo, ¿no es cierto?, tan fácil, ni salir todo tan fácil, para poder mantener esas gradientes, esas diferencias. Sabemos que en células, en mamíferos específicamente nos va a interesar, vamos a ver aquí en el músculo esquelético, que es un tipo de tejido excitable como las neuronas. Si ustedes ven potasio, tenemos mucho mayor cantidad de potasio, una mayor concentración de potasio
dentro de la célula. Ahí sale la concentración IN, dentro de la célula. Tenemos una concentración cercana a los 155 milimolar de potasio dentro de la célula. Y fuera de la célula, en el LEC, tenemos una concentración bastante baja de solo 4,5 milimolar. El sodio es la situación opuesta. Tenemos una concentración de aproximadamente 145 milimolar de sodio. Y en el intracelular solamente una concentración de 12 milimolar. O sea, tenemos dos gradientes importantes para estos electrolitos con carga positiva, para estos dos cationes que son el sodio y el potasio. El calcio también tiene la misma situación que el sodio. Hay mayor cantidad de calcio fuera que dentro. Aquí tenemos 1 milimolar de calcio fuera y 10 elevado a menos 4 milimolar en el interior, o sea 0,30 y un 1. Por lo tanto es mucho más baja la concentración intracelular. Cloruro es similar a lo que pasa con el sodio, pero el cloruro es un anión. Tengo 116 milimolar de cloruro fuera en el extracelular y solamente 4,2 milimolar de cloruro en el intracelular. ¿Ya? Y así para muchos otros electrolitos como el magnesio, el bicarbonato, los protones, etc. Sabemos que estos electrolitos no se pueden mover a través de la membrana con facilidad, sino que lo tienen que hacer atravesando canales iónicos, que son de naturaleza proteica, son proteínas integrales de la membrana, están insertas en la membrana, tienen un dominio transmembrana para sujetarse de los fosfolípidos y que forman un poro que permite el paso de estos electrolitos a favor casi siempre de su gradiente. ¿Ya? Existen dos tipos de canales iónicos en nuestras membranas. Unos de ellos se denominan canales de reposo. Y estos canales de reposo son canales que tienden a permanecer generalmente abiertos. ¿Qué quiere decir? Que el poro por donde mueve el electrolito a favor de su gradiente va a estar siempre abierto. Y esa condición no se ve influenciada o modificada por factores extrínsecos o intrínsecos celulares, como por ejemplo cambios en el potencial de la membrana. O sea, siempre van a estar abiertos. Si la membrana tiene estos canales de reposo, entonces tengo que pensar que siempre se va a estar moviendo electrolitos a través de él. Imaginémonos, por ejemplo, muchos canales de reposo para el potasio. Sabemos que el LIC tiene una alta concentración de potasio y por lo tanto, si la membrana tiene canales de reposo para el potasio, tengo que pensar entonces que el potasio siempre se va a estar fugando constantemente a través de él. Pensemos también a lo mejor en canales de reposo para el sodio. Siempre va a estar entrando constantemente sodio a través de esos canales. O sea, la célula es bastante dinámica en cuanto a los movimientos iónicos. Todas las células, no solo las neuronas. Todas las células tienen esta condición. Y por eso es que todas las células necesitan una bomba, ¿no es cierto?, electrolítica denominada sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es devolver el potasio que se arranca y sacar el potasio que se va colando de a poquito a través de estos canales de reposo. ¿No? Ahora, también existen los canales regulados en las membranas. Y estos canales regulados, a diferencia de los canales de reposo, son bastante similares en cuanto a estructura, ya que son proteínas, tienen un poro por donde se mueven los electrolitos, pero a su vez los canales regulados tienen un dominio que se denomina dominio de compuertas. Tienen una especie de puertecita que cierra la región del poro. Y por lo tanto ellos se pueden abrir o cerrar en respuesta a diversos estímulos. La mayoría de estos canales regulados tienden a estar cerrados cuando la membrana se encuentra en reposo, que quiere decir cuando el voltaje de membrana se encuentra más o menos estable en su condición de reposo. ¿Sí? Y se abren en respuesta a diversos estímulos, como por ejemplo un cambio en el voltaje de la membrana. Entonces tenemos canales de reposo y canales regulados. Canales de reposo siempre abiertos, no se ve estimulada su condición de apertura por ningún tipo de estímulo. Canales regulados son similares, también permiten el paso de iones, pero se encuentran en su mayoría cerrados y su apertura puede ser regulada por diversos estímulos. Aquí tenemos el comportamiento, por ejemplo, del canal de sodio regulado por voltaje, presente en una alta densidad en las membranas de nuestras neuronas. Aquí tenemos el canal de sodio con su dominio de compuerta, aquí están las puertecitas, que en este momento están cerradas y por lo tanto se habla de que el canal está desactivado. Cuando se activa este canal de sodio por algún cambio en el voltaje de la membrana, se abren las compuertas, ese dominio que se denomina gate de compuerta,
y su apertura permite entonces la conductancia al sodio. Entra sodio. Después de transcurrido un tiempo, el canal se inactiva. La inactivación no es por el cierre de las compuertas, sino por la ubicación en la región del poro de una porción que se denomina porción regulatoria de la proteína. Y el canal se inactiva, ¿qué quiere decir? La conductancia al sodio, ¿no es cierto?, disminuye, ya no entra sodio por ahí, está limitada la entrada de sodio. ¿Qué ocurre después? Después de un tiempo específico, esta porción regulatoria de la proteína vuelve a su sitio y las compuertas se cierran, nuevamente desactivando el canal y dejándolo listo para poder volver a su condición de apertura, o sea, poder abrirlo si es que vuelve a ocurrir un cambio en el voltaje de la membrana. Cuando se estudió el potencial de membrana, se sabía que era originado por estos gradientes de concentración iónicos, y se buscaba entender quién generaba los gradientes de concentración, o sea, por qué había más sodio fuera que dentro, por qué había más potasio dentro que fuera, qué se debía a eso. Y se pensó desde un inicio en la bomba sodio-potasio TPasa, ya que la bomba sodio-potasio TPasa, al funcionar, va dejando siempre un desequilibrio en el interior celular. Y es por eso que a esta bomba sodio-potasio TPasa se le denomina una bomba de tipo electrogénica, que genera fenómenos eléctricos, que genera electricidad. ¿Por qué? El funcionamiento de la bomba sodio-potasio TPasa permite entonces la salida de 3 moléculas de sodio y permite la entrada, volviendo contra su gradiente ambas, o sea, el sodio sale contra su gradiente, porque recordemos que hay más sodio fuera que dentro, y el potasio entra a la célula también contra su gradiente, hay más potasio dentro que fuera. Ambas moléculas se mueven contra su gradiente, pero salen 3 de sodio y solamente entran 2 de potasio. ¿Qué se está generando con cada movimiento de la sodio-potasio TPasa? Se está moviendo una carga neta y el interior con cada movimiento de la sodio-potasio TPasa está quedando con una carga neta de -1, porque sacamos 3 y solamente devolvemos 2. ¿Qué quiere decir? Que con cada funcionamiento de la sodio-potasio TPasa, el interior iría quedando más desigual respecto al exterior y se iría generando este desbalance de carga, esta diferencia de carga, más afuera, menos dentro, que es lo que generaría el voltaje a través de la membrana, o sea, el potencial de membrana. Se estableció que la sodio-potasio TPasa no era la que originaba el potencial de membrana, contribuía de manera importante a su mantención, pero no era la que originaba el potencial de membrana. Estudios posteriores demostraron que lo que permite originar un potencial de membrana en todas las células es específicamente, o son específicamente, los canales iónicos de reposo. Y unos canales en particular. ¿Cómo los gradientes iónicos contribuyen al potencial de membrana en reposo? Pensemos en esta imagen. Y vamos a ir haciendo algunas anotaciones por aquí. Imaginémonos que esta es una membrana sintética hecha de fosfolípidos, ¿eh? Y por lo tanto separa el lado izquierdo de esta cubeta. Pensemos en que esto es una pecera, ¿no?, pequeña, y pensemos que se llena con un nivel de agua. Por lo tanto, ambos lugares tienen agua, pero están desconectados completamente por la presencia de esta membrana lipídica que no deja pasar agua de un lado a otro, ¿sí? Vamos a poner en este sector, en el lado izquierdo, una concentración elevada de potasio y una concentración elevada de aniones, en la misma cantidad que el potasio, ¿sí? Y vamos a poner acá una menor concentración de potasio y la misma concentración de aniones, o sea, más baja respecto de lo que ocurre acá. Si comparamos este sitio, se va a parecer al interior celular, ya que tiene una elevada concentración de potasio. Y este sitio respecto a la concentración de potasio se parecería al exterior celular. ¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna complicación. De hecho, le voy a poner un número para que se dé algo más claro. Vamos a hacer aquí las cargas positivas. Le voy a poner 4 cargas positivas. Voy a poner 6. Y aquí vamos a poner 2. Una concentración mayor, una concentración menor.
Y aquí abajo deberían haber la misma cantidad de aniones. Vamos a cambiar el... Le vamos a poner acá 6 cargas negativas. Y acá solamente 2. ¿Sí? Si establecemos cómo es el balance de carga de este sitio, del territorio que estaríamos comparando con el territorio intracelular. El balance de carga aquí sería un balance de carga neutro, porque tenemos la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, no hay un desbalance de carga. Por lo tanto, este sector está electroneutral. Si comparamos el exterior, también está electroneutral, ya que tiene 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. ¿Qué es lo que se va a generar en la situación B? Se va a agregar un canal de potasio de reposo, que es un canal que permite el paso de potasio a favor de su gradiente, ofreciendo bastante poca resistencia, y que se encuentra en un estado que siempre va a estar abierto. Entonces vamos a volver a dibujar las cargas. Vamos a hacer 6 acá, 2 acá, solamente 2, y vamos a hacer las cargas positivas también. Algo así. Si hay un canal ahora de potasio que permite entonces el movimiento de estas cargas, ¿qué debería pasar? La lógica me dice que se van a comenzar a mover cargas. Se movería un potasio de aquí hacia acá. ¿Sí? Y por lo tanto, el exterior quedaría con 5 cargas positivas, ya no con 6, y el interior quedaría con 3. Acá teníamos 6 cargas negativas. Las vamos a volver a dibujar. Y acá teníamos 2. La pregunta es, ¿cómo quedó el interior celular? Si ahora solamente tiene 5 cargas positivas y 6 negativas. El interior celular entonces quedó con un balance neto de carga electronegativo. Y el exterior, que tiene una carga positiva más, queda con un balance de carga electropositivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos diferencia de carga. Si nosotros midiéramos con un electrodo de registro, con un sistema bipolar, si yo pongo acá un electrodo, por ejemplo, positivo, acá yo pongo un electrodo negativo y lo conecto a un sensor que me mide el voltaje, me hubiera dicho que el voltaje en esta situación era un voltaje cero, ya que no hay diferencia de carga entre un lado y otro. No hay predominio de carga en un lado versus el otro. Sin embargo, ahora, al registrar, me hubiera indicado, ¿no es cierto?, que hay cierto voltaje. ¿Qué debería seguir pasando con esta situación? Con esta en esta situación de movimiento de carga. Si movemos otra carga positiva de aquí hacia acá, borremos una y la pasamos hacia acá, algo así, este sitio sería ahora más electropositivo y este sitio sería más electronegativo. ¿Qué quiere decir? El valor del voltaje registrado entre estos dos puntos sería mayor todavía. Tendríamos más diferencia de más voltaje, más energía almacenada. ¿Sí? Va a llegar un punto en que deberíamos decir, bueno, las concentraciones se deberían igualar. ¿Ya? Aquí se nos dio la situación de que quedaron 4 y 4, pero supongamos que hayan habido más cargas positivas acá todavía. Y la misma cantidad de negativas para que estuviera balanceado desde un inicio. Va a llegar un momento en que las cargas positivas, independientemente de tener un gradiente
todavía para poder moverse hacia acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que haya más potasios acá que acá. Por lo tanto, eso debería lógicamente decir, bueno, el potasio se debería seguir moviendo hacia acá hasta que queden los dos lugares con la misma concentración de potasio. Eso debería pasar de acuerdo a la lógica. Pero tenemos que entender que el potasio se mueve en función del gradiente de concentración, pero el potasio tiene carga eléctrica y obedece al fenómeno de repulsión de carga también. ¿Qué quiere decir? Yo le estoy pidiendo al potasio que se mueva hacia un sector, pero ese sector, cada vez que se mueve más potasio, se va poniendo más electro positivo. Y por lo tanto, en algún momento el exterior va a estar tan positivo que el potasio, que tiene carga positiva, no le va a gustar y ya no va a querer salir. Y se va a alcanzar un valor de potencial de membrana donde ya el potasio no quiere salir a pesar de que exista un gradiente todavía. Si yo estuviera registrando, cuando se utilizan los registros intracelulares para registrar el potencial de membrana, se utiliza un único electrodo que se inserta en la membrana. Si nosotros midiéramos fuera de la célula, no podríamos registrar, ya que el electrodo de referencia que va a tierra también mide fuera de la célula. Entonces pasaría lo mismo, siempre estaríamos registrando fuera versus fuera, independientemente de la condición que haya entre este lugar versus este. Siempre, si mido fuera versus fuera, el voltaje que voy a registrar va a ser 0. Por lo tanto, la única forma de registrar es insertando el electrodo dentro de la membrana. Y por lo tanto yo voy a registrar una magnitud, pero como lo estoy registrando en el lugar negativo, esa magnitud va a tener un signo negativo. Es como registrar una pila, es como registrar el voltaje de la pila al revés. O sea, cambiando los electrodos de la posición correcta. Yo registraría la misma magnitud de voltaje de la pila, pero el sensor me pondría un signo menos porque lo estoy registrando al revés. Es lo mismo que pasa con la membrana. La membrana tiene un potencial cercano a los 70 milivoltios, pero como nosotros estamos midiendo ese potencial, esa diferencia desde el lado negativo, el potencial de membrana tiene signo negativo, menos 70 milivoltios. ¿Sí? Esos menos 70 milivoltios se dan producto de esta situación, de este balance, pero teniendo en cuenta el movimiento de todos los electrolitos en la membrana. Pensemos en que pasa exactamente lo mismo con el sodio, pero en la dirección opuesta. Va a haber un momento en que ya no quiere entrar más sodio a pesar de que tenga un gradiente a favor, que ya no quiere entrar más cloruro a pesar de que tenga un gradiente a favor. Cuando se alcanza esa situación de balance perfecto, que equilibra el gradiente que todavía existe, pero con este fenómeno de repulsión de carga, se habla de que ese electrolito alcanzó su potencial de equilibrio. Y el potencial de membrana está determinado por la contribución del potencial de equilibrio de todos los electrolitos que están presentes en el LIC y en el LEC. ¿Sí? La suma de todos ellos, entonces, contribuye a generar este menos 70 milivoltios. Ahora, hay uno que es el que contribuye más. ¿Y de qué va a depender la contribución de un electrolito podríamos decir, en desmedro de otro? O sea, ¿de qué depende de que un electrolito contribuya más al potencial de membrana que otro? Simplemente el grado de permeabilidad de la membrana a ese determinado electrolito. Y se sabe que las membranas son muy pero muy permeables al potasio, son altamente permeables al potasio. ¿Qué quiere decir? Tienen una altísima densidad de canales de potasio de reposo. O sea, ¿qué quiere decir? La célula está en una condición de fuga, de pérdida constante de potasio. Y es esa pérdida constante de potasio lo que deja el interior de la célula con ese déficit de carga positiva y por lo tanto con esa gran negatividad en el interior. Siempre está saliendo potasio. Potasio que se tiene que devolver a través de la bomba sodio-potasio TPasa para no variar tanto este menos 70 milivoltios. ¿Ya? El potencial de equilibrio del potasio es de menos 90. Es bastante cercano a este. Pero eso pasaría si solamente hubiera potasio. Pensemos que también está entrando sodio y el sodio contribuye a devolver algo de positividad y por lo tanto que esto no sea tan negativo. Pensemos que también algo entra de cloruro. Pensemos que algo también entra de calcio. Entonces todo esto se balancea para dejar el valor en menos 70. Pero el que más contribuye es el potasio. Lo podemos ver posteriormente en una actividad que les voy a mandar como una actividad extra material que ustedes van a tener que revisar además de la clase.
El potencial de membrana se puede medir utilizando microelectrodos. Aquí hay una situación experimental donde hay un microelectrodo. Esta es la célula, imagínense, ¿ya? Y la situación es esta, o sea, se utilizan registros intracelulares para poder comparar el exterior con el interior celular. Por eso es que el voltaje es cercano a los menos 70 milivoltios y el signo negativo se debe a eso, a que nosotros estamos registrando el potencial de membrana no en el lado positivo, sino que en el lugar donde el predominio de carga es electronegativo, ¿sí? A pesar de que todas las células tienen potencial de membrana, todas, un hepatocito, una célula beta del páncreas, un fibroblasto, un glóbulo rojo, todas las células tienen esa energía almacenada para generar corrientes iónicas. Pero hay solamente dos tipos de tejidos que utilizan esa energía de base almacenada para transformarla en un fenómeno eléctrico que se propaga a lo largo de toda la membrana, que es lo que se denomina potencial de acción. Por lo tanto, las células excitables son, ¿no es cierto?, o es la capacidad que tienen algunas células de generar un potencial de acción. Solamente dos tipos de células pueden generar potenciales de acción o propagar potenciales de acción: las neuronas y el músculo en sus tres tipos: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Nosotros nos vamos a referir principalmente a las neuronas, pero ¿qué les da a estas células excitables la capacidad de ser excitables? Esa capacidad la da la presencia de estos canales iónicos regulados. O sea, las células todas tienen canales de reposo y todas tienen alguna cantidad de estos canales regulados. Pero para que la membrana se despolarice, para que cambie esa condición de voltaje, tiene que haber un movimiento de carga importante y un movimiento súbito de carga. Por ejemplo, para que la célula se despolarice y en algún momento el voltaje tienda a disminuir y aumentar hacia el otro lado, tiene que ingresar, por ejemplo, sodio, que es lo que ocurre, una gran entrada de sodio. Una posibilidad es que entre por los canales de reposo, pero son pocos los canales de reposo para el sodio, entonces entra poco sodio constantemente y más encima lo está sacando la bomba sodio-potasio CPasa. Tener estos canales regulados va a permitir que existan muchos canales para el sodio, pero que se encuentran cerrados. Y por alguna razón específica, como algún estímulo que cambie el voltaje de la membrana en ese sector, se van a abrir estos canales y bruscamente van a alterar la permeabilidad al sodio, permitiendo una gran entrada de sodio. Entonces, estos canales iónicos regulados por voltaje en este caso, como por ejemplo estos canales de sodio regulados por voltaje, son los que permiten que las células, específicamente las células excitables, tengan esa característica de excitabilidad, que permitan entonces alterar el voltaje y que ese fenómeno se propague a lo largo de la neurona. A su vez, estas células nerviosas presentan lo que se denomina un nivel crítico de despolarización, que se debe alcanzar para que se dispare un potencial de acción. Ese nivel crítico es el que se denomina umbral de excitación y está definido por una ley que se conoce como la ley del todo o nada. Esta ley entonces es la que define la presencia de este umbral de excitación para poder generar el potencial de acción. ¿Qué es lo que es el potencial de acción? Es la señal que lleva la información a lo largo del sistema nervioso. También se le denomina potencial en espiga o impulso nervioso. Nosotros nos vamos a referirnos principalmente a él como potencial de acción. Se genera en este caso en la membrana una inversión rápida de la polaridad, de modo que por un instante el lado citoplasmático es cargado de manera positiva en relación al lado externo, que queda negativo. Lo normal es que el exterior tenga un predominio positivo y el interior un predominio negativo. En un potencial de acción esto se puede invertir, producto de una gran entrada principalmente de sodio, que trae su carga positiva y va haciendo el interior cada vez menos negativo, acerca el interior a un voltaje cero, y después su entrada sigue despolarizando hasta pasarnos a un predominio de carga en el interior que va a ser electropositivo. Hay un potencial de acción entonces graficado, ¿eh? Fueron los primeros potenciales que se registraron específicamente en axones de gigantes de calamar, con estos electrodos, microelectrodos que se ponían directamente en la célula, en el axón. Aquí tenemos el potencial de membrana en reposo, que quiere decir la membrana está con su potencial de membrana sin ningún cambio, como podría ser el de otra célula. Sin embargo, cuando se aplica un estímulo eléctrico, este estímulo eléctrico estimula algunos canales de sodio para que se abran. Y esa entrada de sodio
nos va a cambiar desde el menos 70, producto de la entrada de sodio, cada vez el valor del potencial va siendo menos negativo, menos negativo, menos negativo. Cuando se alcanza este valor de despolarización crítica, que es el nivel de disparo o umbral de excitación, el umbral de excitación significa que la apertura de canales de sodio fue la suficiente para permitir la entrada de sodio suficiente a la membrana para cambiar el voltaje de la membrana en ese sector, lo suficiente para que abra a todos los otros canales de sodio de ese sector de la membrana, el sector específico que fue estimulado. Si se abren todos los canales de sodio, la entrada de sodio va a ser máxima. Y por eso es que la membrana, desde ahí, ¡pum!, se dispara una despolarización importante, sigue entrando sodio, la membrana se vuelve cada vez menos negativa, recuerden, está entrando una carga positiva, llegamos a un voltaje cero, pero existe un sobredisparo, ya que sigue entrando sodio, hasta alcanzar un pic. Se alcanza una máxima entrada de sodio. ¿A qué se debe la máxima entrada de sodio? No a que se cerraron los canales, sino que en algún momento se alcanza la situación que habíamos mencionado recién del potencial de equilibrio, que quiere decir, a pesar de que todavía existe un gradiente para que pueda entrar sodio, la posibilidad de que entre, se alcanza esa situación donde el interior ahora está tan positivo, que ya el sodio no quiere entrar. O sea, a los más 35, más 30, más 40 milivoltios se alcanza el potencial de equilibrio para el sodio y ya no entra más sodio. Posterior a eso se cierran los canales y ya no entra más sodio. Y producto de la entrada de sodio que va a generar esta despolarización de la membrana, esta entrada de sodio trae consigo un fenómeno también gatillado por la repulsión de carga. O sea, en esta fase se está entrando sodio, una alta concentración de sodio, pero trae consigo un fenómeno de repulsión de carga, ya que, como vimos, el catión más importante del intracelular es el potasio. Y si está entrando sodio que tiene carga positiva, sabemos que el potasio, que tiene carga positiva también, no le gusta mucho el sodio. Y el potasio se va a arrancar a través de sus canales que ya están abiertos, que son los canales de reposo para el potasio. Entonces va a aumentar la salida de potasio, y además la membrana tiene sus propios canales de potasio regulados por voltaje. O sea, ¿qué quiere decir? El potencial de acción estimula aún más la salida de potasio. Esta salida de potasio entonces estimula la repolarización de la membrana, que la membrana tienda a volver a su voltaje inicial de reposo, similar al del reposo, y como sale más potasio del que tendría que salir para regular, se genera un periodo de hiperpolarización de la membrana, que quiere decir, en algún momento la membrana queda con un valor más negativo del que tenía en el reposo, producto de esa salida constante de potasio. Y aquí se tiende a nivelar y la membrana tiende a recuperar su polaridad. Nuevamente está con su polaridad normal, con su voltaje normal, pero con un desbalance total de cargas. ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos un voltaje similar, pero ¿por qué? Porque tuvo que arrancar el potasio para equilibrar. Ahora tengo harto sodio dentro, no más que fuera, pero tengo más sodio dentro que lo que tenía antes, y tengo menos potasio. Y aquí en este momento empieza a actuar la sodio-potasio tepeasa para volver a balancear esto, sacando el sodio que entró, devolviendo el potasio que se escapó. ¿Sí? Situación que podemos ver acá. Cuando el potencial de membrana está en reposo, está entrando algo de sodio por los canales de reposo, se está escapando potasio por los canales de reposo. Y cuando se genera un estímulo eléctrico, fíjense, aumenta la entrada de sodio porque se abren muchos canales de sodio regulados por voltaje. Y la membrana se despolariza. La entrada de sodio entonces va a gatillar un aumento, fíjense aquí, en la salida de potasio. Y ese aumento en la salida de potasio es lo que gatilla la repolarización e incluso la hiperpolarización. Posterior a esto aumenta la actividad de la sodio-potasio tepeasa, que tiene que restablecer los gradientes electrolíticos. ¿Para qué? Una vez restablecidos se puede volver a generar nuevamente la propagación de un nuevo potencial de acción y que esa membrana de esa axón pueda volver a enviar información. En un axón sin mielina, la conducción tiene que ser continua, segmento a segmento. En un axón con mielina, la conducción es saltatoria. Las cargas pasan rápidamente de un segmento al otro y por lo tanto se despolariza este sector e inmediatamente el fenómeno eléctrico pasa de un sector al otro nodo de Rambier.
y no tiene que despolarizar este y este y este sector, sino que salta de un nodo inmediatamente al otro, ¿no? A eso se le denomina conducción de tipo saltatoria, la que ocurre en un axón con mielina, ahorrándose todos estos tramos, los tramos ocupados con mielina, y por lo tanto siendo que el fenómeno se propague mucho más rápido que en un axón sin mielina. Las neuronas, para que el potencial se propague de manera efectiva y se puedan propagar potenciales de acción a una frecuencia determinada, no se propague solo uno, sino que se propaguen varios, porque puede ocurrir que se propagan varios potenciales de acción uno tras otro, ¿ah? Para poder propagar un nuevo potencial de acción, la neurona tiene que estar en su estado inicial, con su potencial de membrana recuperado. No puede despolarizarse y desde ahí volver a despolarizarse. Tiene que despolarizarse, repolarizarse para volver a despolarizarse. Entonces, durante la fase de repolarización, existe un periodo de tiempo que es bastante minúsculo, representado por esta cantidad de tiempo. Esta espiga completa es bastante corta en el tiempo. Esta espiga tiende a durar 0,5 milisegundos, 0,4 a 0,5 milisegundos. O sea, la mitad de una milésima de segundo es lo que dura esto. Y por lo tanto, esto es un periodo mucho más pequeño. Este periodo se denomina periodo refractario absoluto. Corresponde al primer tercio de la fase de repolarización, ¿no? Y es un periodo caracterizado porque la membrana se encuentra, como le dice su nombre, refractaria. ¿Qué quiere decir? Si yo aplico un estímulo y se produjo un potencial de acción, y yo vuelvo a estimular con el mismo estímulo eléctrico a ese axón, si lo estimulo exactamente en este momento, aquí en el primer tercio de la fase de repolarización, la membrana no va a responder, independientemente de la intensidad del estímulo. Aunque le ponga un estímulo 10 veces más potente, la membrana no va a responder. ¿A qué se debe este periodo refractario absoluto? Tiene el objetivo de que la membrana pueda recuperar rápidamente su polaridad y estar lista para poder propagar otro potencial de acción. Si no hubiera este periodo refractario absoluto, la membrana se despolarizaría y yo la podría volver a despolarizar y mantener acá despolarizada la membrana con muchos estímulos, lo que no es útil porque eso no propaga información. La información se propaga mediante el potencial de acción, y para que se propague de nuevo otro potencial de acción. No nos sirve mantenerla despolarizada. Y además también permite que la conducción del potencial sea en un único sentido. Ya vamos a ver cómo esto se manifiesta. ¿A qué se debe entonces la existencia del periodo refractario? Tiene la función de recuperar la polaridad, pero ¿a qué se debe? Se debe principalmente vamos a devolvernos a unas diapositivas a explicarlo acá. Se debe al funcionamiento del canal de sodio regulado por voltaje, ya que el canal de sodio, al estimularse, va a permitir la entrada de sodio, pero posteriormente se va a inactivar. Y es en esta inactivación la que no es regulada por voltaje, es regulada por tiempo. O sea, yo tengo que esperar el tiempo suficiente para que el canal se desactive. Quiere decir, para que las compuertas se vuelvan a cerrar, para recién que el estímulo las pueda abrir, porque son las compuertas las reguladas por voltaje. La porción regulatoria no es regulada por voltaje. Depende de un tiempo determinado para que se mueva y el canal se cierre. Y una vez ahí recién, lo puedo abrir. ¿Qué está pasando durante este periodo refractario absoluto? Durante este periodo refractario absoluto, todos los canales de sodio se encuentran inactivos. Y es por eso que da lo mismo el estímulo que yo aplique. Si un estímulo 10 veces más potente, no va a generar nada porque todos los canales de sodio se encuentran así. Todavía están abiertos sus compuertas, pero son las porciones regulatorias las que están tapando. Cuando entro ahora a este periodo refractario relativo, ya algunos canales de sodio se empiezan a cerrar, se empiezan a desactivar por completo, y un estímulo eléctrico eventualmente podría volver a abrirlos. ¿Ya? En este periodo refractario relativo, la membrana sigue siendo refractaria y a lo mejor el mismo estímulo que apliqué de la misma intensidad no logre propagar un potencial, pero si aplico un estímulo mayor, probablemente sí. Por eso es que este periodo refractario se llama relativo. ¿Ya? Está el absoluto y el relativo. En absoluto no hay caso de que se propague un potencial de acción. En el relativo ya va a depender de la magnitud del estímulo. Estímulos más potentes puede que sí propaguen potenciales de acción. Las neuronas tienen la capacidad de poder recibir, combinar, transformar, almacenar y enviar información. Esto está dado por la capacidad que tienen para establecer múltiples conexiones, y es por eso que su funcionamiento se parece mucho a lo que estaría debajo de este ventilador en esta placa de un computador, que abajo
sabemos que se encuentra el procesador. O sea, las neuronas y los circuitos que ellas forman actúan realmente como un procesador de información, ya que tiene todas esas capacidades: recibir, combinar, transformar, almacenar y enviar información. La información se propaga desde las dendritas hacia el soma, desde el soma hacia el segmento inicial, del segmento inicial a lo largo del axón hacia los terminales sinápticos, donde va a ocurrir el fenómeno de sinapsis. El segmento inicial dijimos que es este segmento que tiene la importancia de amplificar el potencial de acción, amplificar la despolarización recibida por las dendritas, fenómeno, ¿no es cierto?, que va a ir disminuyendo a medida que se acerca hacia el soma, por un fenómeno de atenuación que tienen las dendritas. Pero el segmento inicial, si es que es alcanzado el umbral de excitación de ese segmento, se dispara un potencial de acción. El segmento inicial tiene un umbral mucho más bajo, o sea, necesita estímulos menores para despolarizarse hasta el umbral, que el resto de la neurona. Y eso se debe a que tiene una altísima densidad de canales de sodio, lo que lo hace altamente excitable, tener un umbral muy bajo. Fenómeno que se repite en los nodos de Rambier. Son altamente excitables. Podemos encontrar una densidad de hasta aproximadamente 2000 canales de sodio por micrómetro cuadrado. Situación que se repite tanto en el segmento inicial como en los nodos. Son zonas altamente excitables y por eso propagan tan fácil el potencial de acción. Los segmentos cubiertos con mielina, por aquí no se propaga el potencial de acción, por lo tanto no hay mucho sentido que hayan tantos canales de sodio aquí. Y la densidad de canales de sodio en estos segmentos se ha registrado de no más de 20 a 50 canales de sodio por micrómetro cuadrado. O sea, mucho menor comparado con los 2000 por micrómetro cuadrado que hay en estas regiones altamente excitables. La sinapsis es el mecanismo por el cual las neuronas se comunican, el mecanismo más común. Hay otras formas de comunicación, que incluso puede ser mediante fenómenos directamente eléctricos, pero es mucho más escaso ese fenómeno en las neuronas que las sinapsis específicas de tipo química. El proceso de transferencia de información se denomina transmisión sináptica y existen específicamente dos tipos de sinapsis: las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas están dadas por la presencia de un mecanismo de unión celular, de comunicación celular específica, denominada unión en hendidura o gap junction. Eso lo vamos a tomar en mayor detalle en el sistema cardiovascular. Aquí nos vamos a enfocar específicamente en las sinapsis de tipo químicas. Y estas sinapsis químicas lo que hacen es transmitir el potencial de acción de una neurona a la otra por medio de la liberación de un mensajero químico, de un mediador, que es una señal química, el cual va a difundir la información hacia la célula postsináptica. En la sinapsis química vamos a tener dos tipos de sinapsis. Una sinapsis química ionotrópica y una sinapsis química metabotrópica. Si vemos aquí el ejemplo del neurotransmisor utilizado en la acetilcolina en la sinapsis de tipo ionotrópica, viene ahí su nombre, inotrópica o ionotrópica, porque el neurotransmisor estimula directamente a un canal iónico, que es un canal iónico regulado, estos canales que están cerrados y se abren por estímulos, y que es un canal iónico regulado por la presencia de un ligando químico, o sea, de un neurotransmisor, como la acetilcolina. Entonces aquí el mensajero químico gatilla directamente un fenómeno eléctrico en la célula postsináptica. Y ese fenómeno es bastante rápido en transmitir la información. Solamente 1 milisegundo de retardo en traspasar el fenómeno de información eléctrica a información química y nuevamente transformarlo en un fenómeno eléctrico. Existe otro tipo de sinapsis química que se denomina metabotrópica, donde volvemos a poner a la acetilcolina como ejemplo, ¿ya? Pero el receptor es distinto, es un receptor acoplado a proteína G, que lo que va a gatillar son cascadas de señalización intracelular que pueden tener efectos desde efectos metabólicos, efectos génicos directamente, la síntesis proteica, ¿ya?, mitóticos, o incluso estimular de manera indirecta algunos canales iónicos y generar efectos eléctricos a nivel de la membrana, ¿ya? Pero la acción de estas sinapsis metabotrópicas es mucho más lenta, ya que necesita la activación de proteínas cuesta abajo en estas cascadas de señalización, algunas enzimas, etc. Y su acción puede tardar desde segundos hasta algunos minutos en verse reflejada. Los terminales presinápticos pueden contactarse en diferentes zonas de la neurona postsináptica.
lo más común es que tengamos estas conexiones axodendríticas o axosomáticas, ¿ya? Bastante poco comunes son las conexiones axoaxónicas. Lo más común es axodendrítica o axosomática porque es el lugar donde existe mayor densidad de receptor para neurotransmisor. La sinapsis química utiliza sistemas neurotransmisores para la continuidad entre células adyacentes, y estos sistemas neurotransmisores son moléculas utilizadas para la señalización y que son moléculas que se utilizan incluso con otros roles dentro de las mismas células. Por ejemplo, se pueden utilizar aminoácidos como neurotransmisor. Los aminoácidos sabemos que son la fuente de construcción, digámoslo de manera vulgar, los bloques de construcción para la síntesis proteica, ¿ya? Las neuronas también pueden liberar aminoácidos como neurotransmisor. Un ejemplo claro es el glutamato, que se libera en muchas sinapsis de nuestro sistema nervioso central. También se utilizan otros metabolitos como por ejemplo las aminas, dentro de las cuales encontramos a las monoaminas como la acetilcolina, la serotonina, la histamina, y las catecolaminas, que tienen un grupo catecol, donde encontramos a la dopamina, norepinefrina y epinefrina. Dígase también noradrenalina y adrenalina, ya que son sinónimos. Los terminales sinápticos contienen vesículas contenedoras de neurotransmisor, que son vesículas con una membrana fosfolipídica doble también. También tienen proteínas integrales en su membrana y que por mecanismos específicos se cargan con neurotransmisor. Vesículas que son cargadas con neurotransmisores en el soma de la neurona y que tienen que ser transportadas a lo largo del axón por este mecanismo de transporte anterógrado y se almacenan en la región del terminal sináptico. Quedan ancladas al citoesqueleto en esta región. Estímulos específicos van a permitir que estas vesículas se liberen mediante un mecanismo denominado exocitosis. Son 7 pasos los que permiten la liberación de estas vesículas. El primero es el potencial de acción que se viene propagando a lo largo del axón. El axón propaga un potencial de acción hacia los terminales sinápticos. En los terminales sinápticos vamos a encontrar canales de calcio regulados por voltaje. El potencial de acción no es otra cosa que una alteración en el voltaje de la membrana que se viene propagando a lo largo del axón. Cuando alcanza esta región, estos canales de calcio regulados por voltaje que se encontraban cerrados se van a abrir, permitiendo la entrada de calcio. El calcio actúa como un segundo mensajero y estimula ciertas proteínas de la vesícula y permite que estas vesículas que se encontraban ancladas se desplacen hacia la región de la membrana presináptica, la membrana del terminal, se fusionen con la membrana y liberen su contenido mediante este mecanismo denominado exocitosis. Una vez en el espacio sináptico, el neurotransmisor es capaz de ejercer su efecto en la membrana postsináptica. Si estamos hablando entonces de un receptor ionotrópico, este no sería otra cosa que un canal iónico, y lo más probable es que el neurotransmisor gatille entonces nuevamente la entrada de algún electrolito, por ejemplo, que gatille nuevamente la entrada de sodio. Entonces ahora esa entrada de sodio despolariza la membrana postsináptica, y si entra mucho sodio, vamos a tener entonces que entra el sodio suficiente para despolarizar esta membrana hasta su umbral, y ahora vamos a tener la propagación de un potencial de acción en la membrana postsináptica, o sea, en la célula postsináptica. O sea, se transmitió un potencial de acción de una célula a otra, no mediante directamente fenómenos eléctricos, sino que mediante la liberación de un mensajero químico como un neurotransmisor. Existen, como ya mencionamos, dos tipos de sinapsis químicas, las ionotrópicas y las metabotrópicas. Y aquí nuevamente se pone el ejemplo de la acetilcolina, actuando como un neurotransmisor que puede tener efectos completamente opuestos dependiendo del receptor el que se estimule. Aquí vemos la situación que se genera en un músculo esquelético, donde la acetilcolina es la que estimula este receptor ionotrópico que permite la entrada de sodio, generando la despolarización de la membrana, la propagación de un potencial de acción que va a terminar estimulando fenómenos también relacionados con calcio dentro del músculo, generando la contracción del músculo esquelético. Por otro lado, tenemos una sinapsis química metabotrópica, donde también el terminal nervioso libera acetilcolina. Esto ya no es en el músculo esquelético, sino que en el músculo cardíaco, en el corazón.
Y la acetilcolina en el corazón no estimula receptores de tipo ionotrópicos, sino que metabotrópicos. Un receptor colinérgico que se denomina receptor muscarínico y que es un receptor acoplado a proteína G. Cuando llega acetilcolina, la proteína G se desacopla en dos fragmentos, una subunidad alfa y un complejo formado por estas dos unidades, beta y gamma, que van a estimular diferentes cascadas de señalización, ¿no? Y que finalmente pueden estimular, en este caso en el corazón, la apertura de un canal de potasio que estaba cerrado. ¿Qué pasa si abro canales de potasio? Sabemos que había muchos canales de potasio que ya estaban abiertos por el estado de reposo de la membrana. Pero si abro más, permito entonces la salida de más potasio. Y si sale más potasio del que estaba saliendo antes, la negatividad que estaba dada por la salida de potasio se vuelve aún mayor. O sea, la célula se vuelve más negativa. Al volverse más negativa, entonces hablamos de que la membrana se hiperpolarizó. Y al hiperpolarizarse, al irse el potencial de reposo más abajo, la célula se aleja del umbral de excitación. Por lo tanto, ahora cuesta mucho más despolarizar a esa célula hasta el umbral, generando fenómenos que se denominan fenómenos de tipo inhibición. O sea, se inhibe el funcionamiento de esa célula, específicamente si hablamos en la célula de la aurícula, específicamente donde encontramos el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón. El efecto que va a tener la acetilcolina en el corazón es una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza contráctil en el corazón, a nivel de todo el corazón. Por lo tanto, la acetilcolina puede actuar aquí como un neurotransmisor excitatorio, favorece la excitación, la propagación de potenciales de acción, o en este caso actuando como un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Inhibe la generación de potenciales de acción, hiperpolarizando las membranas, alejándolas de su umbral de excitación. Eso ha sido todo lo que teníamos que discutir respecto a los conceptos más importantes del sistema nervioso respecto a la propagación de potenciales de acción, específicamente partiendo desde el potencial de membrana, entendiendo los fenómenos de la generación y conducción de los potenciales de acción y cómo es que estas neuronas finalmente se conectan con otras para transmitir la información mediante este proceso de transmisión sináptica, que requiere la liberación de un mediador químico o un mensajero denominado neurotransmisor. De todas maneras, van a quedar invitados a revisar algunos videos complementarios donde se resumen los conceptos de señalización sináptica, la propagación del fenómeno de potencial de acción, además de un video que va a estar asociado a la actividad de laboratorio que vamos a tener, ¿no? Donde van a tener que participar en un foro acerca de algunas conclusiones respecto a ese experimento que se realiza de manera ya pregrabada y editada. Y esto ha sido todo, entonces muchas gracias, que estén bien.